Este día de hoy en el que entregamos los premios sobre de relato corto, pues tiene una significación especial. Y este año tiene otra significación especial. Hace 10 años, en 2016, 13 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes aprobó una moción en la que se reivindicaba la memoria de las víctimas del franquismo. Una moción aprobada en el Pleno Municipal en la que se decidió pues, hacer actos que recordase a esas víctimas olvidadas. Son 32 personas fusiladas, 27 en el cementerio de Toledal Viejo y 5 en el cementerio del Este. Hubo sus dificultades, hubo sus momentos tensos, esos rumores de reabrir heridas para que 10 años después podemos decir afortunadamente que no solamente no se han reabierto heridas, sino que se han cerrado algunas y dentro de poco podemos esperar cerrar bastantes más. Tendríais que haber visto de los 2 restos que hemos entregado a los familiares como una persona que tenía en aquel momento un año, unos meses, recibió los restos de su padre y nos decía lo tranquilo que estaba por poderlos enterrar junto con los de su madre. Esa es la intención. Desde entonces, esta moción fue el resultado de un fruto de trabajo de un grupo de personas que voluntariamente estuvieron durante meses trabajando en la moción y el resultado de ello pues tenemos todo lo que hemos podido hacer a lo largo de estos 10 años. Tenemos la placa del ayuntamiento, tenemos el rincón de la memoria, tenemos los monolitos donde ponemos los nombres de las calles que recuerdan a fusilados, se les recuerda, etcétera, por lo cual nos sentimos muy orgullosos de este trabajo colectivo que, insisto, lo que hace es cerrar heridas. El auténtico cierre de heridas es cuando la familia recupera los restos y cuando se consigue ya la paz y la tranquilidad. Un par de cosas más. Bueno, aparte que para los socios y socias que estén presentes, el día 2 tenemos la asamblea anual ordinaria. Lo digo porque lo habéis recibido todos, pero bueno, os lo recuerdo. El 19 de marzo, en el Auditorio Centro Joven de Sanse, veremos Kilómetros del Tiempo, de Carmen Castellote. Y habrá un recital de poesía con Carlos Olaya, Lucía Barrado y la misa. El 19 de marzo. Y el 9 de abril haremos un festival benéfico en el que van a asistir bastantes artistas de forma altruista y voluntaria para financiar el memorial que vamos a instalar en el cementerio municipal de San Sebastián de los Reyes. Muchos de vosotros conocéis el diseño. Lo ha hecho el artista Fernando Sánchez Castillo, una persona que tiene obras en los museos más importantes de todo el mundo. El diseño lo conocéis. Es un tronco de árbol cortado al que le sale una rama como un brote nuevo de las nuevas generaciones. Está todo en marcha, tenemos los permisos municipales para poderlo instalar y para financiar los gastos de fundición, pues entonces también, aparte de las aportaciones que se han ido haciendo por suscripción popular, pues haremos este festival que será el 9 de abril. Y ya pasamos a la entrega de premios. Los premios los entregarán, bueno, previamente, los miembros del jurado que están presentes, agradecer su trabajo altruista. Por favor, subid si queréis. Manuel está por aquí, si lo he visto antes, quiere intervenir y dar la opinión del jurado sobre. Esto es así porque si no, no veis la pantalla. Si pongo las luces, no veis la pantalla. Pues me viene muy bien, porque yo veo poco. Bien, buenas tardes.
Bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por acudir a la entrega del premio quinto certamen de relato corto 2025. Este certamen sobre la memoria histórica democrática que organiza la asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes, ya en su quinto año, con la pretensión de que lo sucedido, naturalmente, no quede en el olvido. Cuando el jurado cada año lee estos relatos, Isabel, Susana, Pablo y yo, sinceramente estamos viviendo esas historias que nos llegan, sintiendo esas emociones de aquellos que han escrito, y nos cuesta trabajo hacer una selección y elegir un premio. No digo todos, pero muchos de esos relatos merecen publicarse y se publican, afortunadamente, que es también la publicación es un premio, sin duda alguna. Al menos para los escritores siempre la publicación es un premio. Y por esta razón están en este libro. Relatos que Carmen y Ramón, tras abrir las plicas de los seleccionados, porque nosotros no conocemos quiénes son los que han escrito, nos lo dicen después que los hemos seleccionado, tanto Ramón como Carmen nos dicen de dónde son y quiénes son. Bien, pues tras abrir las plicas de los seleccionados se encargan de ordenar su publicación. Y hablando de plicas, quiero resaltar la de un seleccionado cuyo nombre es Darío, no sé si estará esta tarde aquí, y según me dicen tiene 15 años. 16. Le damos nuestra más sincera le damos nuestra más sincera enhorabuena porque pensamos que es muy positivo que la juventud relate aquello que le han contado, obviamente porque no ha podido vivirlo, como no hemos podido vivirlo muchos tampoco, teniendo muchos años, pero sí pasar un poco la posguerra represiva. Bien, y con esto quiero decir que es muy positivo que los chavales, los jóvenes, vayan tomando conciencia de lo que sucedió y de cómo sucedió para tener una visión completa de la historia, tanto de los vencidos como de los vencedores, y agruparlos en un mismo punto y decir, vamos a hacer una llamada a la paz. Pero primero tenemos que hacer una memoria histórica de todos. Bien, los relatos que se presentan, aun siendo la misma temática, tienen la emoción de la persona, la distinción de lo acontecido a cada persona represaliada o fusilada, asesinada, en fin, al tiempo de una guerra incivil. Yo la llamo siempre incivil. Porque hubo un tiempo en el que el pueblo luchó contra un golpe de Estado y luego contra un régimen represivo en todos los ámbitos, el político, el social y el cultural. Y culturalmente escribiendo, dándolo a conocer, es la mejor manera de no olvidar. Ya lo dije hace tiempo, la palabra es el arma que defiende la vida. La memoria, materia de los sueños, preserva realidades que conforman al hombre y a su historia cuando su voz no calla, cuando se embarga hasta mancharse. ¡Ay, Gabriel! Cuando se eleva a lo alto, despertando conciencia, cuando escribe. De ahí este certamen y estos relatos que pretenden la recuperación de la memoria en relación con la guerra civil y la dictadura. ¿Para qué? Pues ya lo estoy diciendo, para que no olvidemos. Como he dicho, para dignificar y rehabilitar a las víctimas, a todas las que sufrieron muerte o represión durante aquel tiempo. Rescatar la memoria a través de todo lo que se está haciendo y también a través de estos relatos, pensamos que son garantías de no repetición, de convivencia democrática y por tanto de defensa de los derechos humanos, de interiorizar una cultura de paz y de igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver si tengo otra hoja que no sé si le pregunto, no, ya acabamos.
Restablecer, digo, la memoria en este aspecto es la única manera en la que todos y todas nos sintamos iguales. Por esta razón no debemos callar, dijo el poeta, porque si enmudece la voz, la memoria es olvido, dejándolo escrito, queda para la memoria. Pero afortunadamente la muerte desasistido en la cárcel de Alicante de nuestro poeta Miguel Hernández no es olvido, es un pequeño ejemplo en relación con tantos y tantos desconocidos, porque Miguel Hernández vive siempre en su palabra escrita, aunque a veces se empeña en olvidarla. Este es el motivo de este certamen, de estos relatos, de estos premios. Anímense y participen, escriban, que siempre se recuerda, porque contar una historia referente a la memoria democrática no es solo escribirla, es dejarla sin olvido, porque es darle voz, memoria, recuerdo, siempre para todas y todos los que murieron fusilados y olvidados en cunetas, los que sufrieron represalias, los encarcelados, escribiendo, recordándolos a todos, les damos vida que queda impresa y en la memoria se dignifica. Gracias. Ramón aquí ya no le llamo, porque vaya, no sé si va a estar aquí diciendo los nombres de los enviados. Pero entonces vamos a llamar al presidente de esta asociación, que es Luis Pérez Lara, que suba para acá, y también está con nosotros el concejal de Cultura, Marcos, no recuerdo el nombre, Marcos también sube, por favor. Les dejo con ellos. Pues vamos a pasar a entregar los premios de este año. Empezamos por los accesos. El relato, el número 27.699, presentado con el seudónimo Ceniza Roja por Manuel Domínguez Melero de Alcobendas, Madrid. Por favor, sube a la vez. Lo primero que quiero es agradecer a la asociación por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias y seguir adelante con ello. Al jurado por honrarme con este premio y enhorabuena a todos los premiados. El número que aparece en el título corresponde a uno de los 850 fusilados, asesinados, paseados, desaparecidos entre 1936 y 1945, que reposan en una gran fosa común del cementerio municipal de la ciudad del Relato. En el Relato es una ciudad ficticia, pero es muy fácil de reconocer. Si lo vea, que lo haya entendido, yo creo que lo hace. Hace casi 3 años, en abril de 2023, se le rindió homenaje con la colocación de 16 placas que recuperan los nombres de aquellos represaliados. Por fin pudieron salir del anonimato al que fueron condenados por ser leales a la República. Daniel, el número S, fue detenido el 19 de julio de 1936, a las 8 de la mañana exactamente, y fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo y bochornoso el 13 de octubre de ese mismo año. Tras aquella vil ejecución, su cuerpo fue trasladado al cementerio municipal, donde recibió el número 27.699. Esa fue su única identidad. No se entregaban los cuerpos a las familias. También pasó con los muertos de Sanse, ¿verdad? Se ocultaba su nombre, se borraba su historia, y hemos tenido que esperar muchos años para sacarnos del olvido. Porque a cada exhumado al que devolvemos su nombre, a cada número que podemos identificar, lo recuperamos para la historia, honramos su vida
recordamos su muerte y reparamos su dignidad. Muchas gracias. El relato Muerte de un poeta, presentado con el seudónimo Orión por Gabriel Trejo González de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias también a la Comisión de la Verdad, porque actos como este posibilitan que estos como yo pues podamos tener algo de visibilidad. El relato que me entregan hoy el galardón versa sobre un hombre bueno, ampliamente bueno, en el pleno sentido de la palabra, don Antonio Machado. Don Antonio Machado, pese a que nunca empuñó un arma, pese a que daba probado general a sus alumnos, pese a que jamás hizo daño a nadie, se tuvo que ir de este país porque en él se instauró el fanatismo y la intolerancia. Ojalá las fuerzas democráticas de este país unan sus esfuerzos y los que pensamos de forma distinta, amamos de forma distinta o rezamos a un Dios distinto, no nos tengamos que ir también. Gracias. El relato Diario de un posible cuarto, presentado con el seudónimo Antonio Urrutia por Darío Fuentes Bernabéu de Torremocha del Jarama, Madrid. Bueno, el seudónimo es el nombre del protagonista del relato. Es un personaje ficticio. Su vida está basada en hechos reales. Entonces, hubo una fuga, la fuga de Estaba en Navarra, una de las fugas más famosas de la historia del franquismo. Se escaparon 800 y de esos 800 se escaparon 2.200 y de esos 2.200, 800 fueron cazados por gente del pueblo porque sus cabezas tenían precio. De esos 800, solo 3 pudieron pasar la frontera, solo 3 se salvaron. Pero por un pueblo que estaba al lado de la frontera, Valcarlos, se vio a un posible cuarto, una posible persona, algo que nunca atraparon. Y en eso se basa mi diario. Este relato no lo escribí principalmente por este acto, lo escribí como proyecto de una ruta que hice en verano, la ruta del exilio, una ruta que trata de cómo los exiliados tuvieron que pasar la frontera a Francia escapando de las garras del franquismo. Y así escribí este diario. Muchas gracias. Historia de Barro, presentado con el seudónimo Mamá Hula por Sagrario Díaz Díaz de Colmenar Viejo, Madrid. Buenas tardes.
Quiero agradecer a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes y agradecer por organizar el 5º centenario. Perdón, estoy súper nerviosa. Por organizar el 5º certamen de relato corto sobre la memoria democrática. Y aprovecho esta oportunidad para traer la reflexión de Cicerón sobre la importancia de la memoria en la vida del ser humano. Para él, recordar no era un simple acto mental, sino una práctica moral, un ejercicio de sabiduría y un camino hacia la plenitud interior. El cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento para el cuerpo. Nuestro mundo está atravesando por un grave deterioro. Esta sociedad empañada y alineada, creciendo desnortada día a día y entrando en un bucle profundo y salvaje, ha atravesado las líneas rojas del respeto por los derechos humanos. La ferocidad del ser humano parece no tener límites. Los nuestros la padecieron a sangre y a fuego sus propias carnes. No quiero ser derrotista, pero siento que no debemos detenernos ni un solo instante, porque tenemos el conocimiento de lo que sucedió y de los que vinieron y asfixiaron la sociedad de mis abuelos, de mis padres, familiares y amigos y tantas personas anónimas. La tristeza física, el cansancio se apoderaron de ellos y tuvieron que detenerse. La memoria debe conocer el pasado para no cometer ni caer en los mismos horrores, ni en el presente ni en el futuro. Las próximas generaciones tienen que reconocer y saber oír el quejido de la tierra, gemidos ocasionados por todas las personas que aún permanecen sepultadas en ella. Parafraseando a Jorge Semprún, cuando uno de los guardias del campo de concentración nazi le preguntó: ¿por qué está usted aquí? Él contestó: estoy detenido porque soy un hombre libre, porque me he visto en la necesidad de ejercer mi libertad y he asumido esta necesidad. Los nuestros, hombres y mujeres valientes por sentir y ejercer su libertad, también asumieron la misma necesidad que Semprún. Y termino con un deseo y un ruego. No permitamos de nuevo que la mentira, el miedo o el silencio dejen en blanco las páginas de su historia, de nuestra historia. Tenemos la responsabilidad de respaldar y ponderar nuestra memoria. Estamos en deuda con ellos y con ellas, y con nosotras mismas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. El siguiente relato es Tres sombras hacia la luz, presentado con el seudónimo Libertad, por Fernando Colmenarejo García, de Colmenar Viejo, Madrid. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y gratitud, desde luego, al trabajo que vienen desarrollando nuestras amigas, nuestros amigos de la Asociación de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, con quienes nos sentimos muy unidos. Agradecer también a los miembros del jurado este humilde galardón, y lo que se ha presentado es sencillamente un relato que verdaderamente está más bien aderezado de historia, ¿no? Es la historia, de alguna manera, de Joaquín Rigau, de Joaquín, de otro Joaquín y de Amadeo Alaver, que eran tres catalanes que protagonizaron una de las huidas más importantes, una de las fugas más importantes que se produjo en el destacamento de Villafuerte de la Sierra, mientras construían la vía del ferrocarril del directo Madrid-Burgos. Todo ello fue consecuencia de un bulo de los muchos que todavía existen desafortunadamente, un bulo
que verdaderamente asustó a los catalanes que se encontraban allí redimiendo las penas por el trabajo y que de alguna manera temían perder la posibilidad de, con su triste y humilde paga, al fin y al cabo, aliviar las vidas de sus madres, de sus hijos, de sus hijas y de su mujer, ¿no? El relato, como digo, pues tiene una ironía también y, en fin, desde luego, para mí ha sido una labor de aprendizaje ver cómo estas personas quisieron ir caminando desde Miraflores de la Sierra hasta Cataluña. Precisamente, ellos ya no pueden hablar, esto ocurrió hace prácticamente este mes, se cumplen 81 años, pero desde luego su relato, y ahí el interés de colaborar en este certamen, era precisamente para dejar un gran testimonio, al menos escrito, de lo que quisieron hacer estas personas que lucharon precisamente para acabar con esos bulos, como ese bulo que hay ahora mismo, precisamente en el que conviven muchísimos jóvenes con ello de que con Franco se vivía mejor. Para mí es un momento especial ahora mismo y se lo dedico a esta persona porque en estos momentos están haciendo una criatura, Lian, a poco más de 2.000 kilómetros de distancia de aquí y espero que crezca con la libertad que se merecen todas las personas. Muchas gracias. El relato Volver, 1939-2023, presentado con el seudónimo Violeta por Sara Poveda Rodríguez de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a la asociación La Comisión de la Verdad por dos cosas. Primero, por este premio y segundo, porque gracias a ellos he aprendido mucho sobre la guerra civil con sus jueves de la memoria tan especiales siempre. Luego, dar las gracias por la familia que tengo, agradecer que siempre están ahí para todo. Escuchar algunos de mis relatos buenos y otros no tan buenos. Mi familia, todos son los primeros sufridores a la hora de leer mis escritos. Ellos sí se merecen un premio por la paciencia que tienen. Y quiero hacer un recuerdo muy especial para Santos Vaquero, mi suegro. Él hoy hubiera estado feliz, pero feliz de verdad, de haber visto todo lo conseguido por la asociación. Y dicho esto, os voy a contar, porque a mí me han dicho que viniera y contara lo que quisiera. Os voy a contar. Dicho esto, quiero contar algo muy importante. Yo salí del pueblo con 14 años. Entonces no había ni EGB. Los estudios en la Enciclopedia Álvarez y luego el certificado de estudios primarios fue toda mi formación. Pero gracias a los libros, pues siempre me gustó leer, a mi curiosidad por la cultura y a todos los cursillos que he hecho, tanto en la Universidad Popular como en los distintos centros del Ayuntamiento, hemos llegado hasta aquí. Pero si he llegado a este premio es gracias a ellos, los maestros y las maestras. Pero maestros con letras mayúsculas, que antes con la República, después con la represión y ahora con la democracia, están ahí siempre enseñando. Nunca olvidaré que fueron ellos los maestros los que me enseñaron a leer y a escribir. Y gracias a ellos, hoy somos todos lo que somos. Porque sin saber leer y sin saber escribir, somos mucho menos de lo que alguien puede llegar a ser. Gracias a todos los que fueron, los que intentaron que en España hubiera muchos menos analfabetos a través de la educación, a los que no les dejaron ser, porque fueron fusilados, depurados, o en el mejor de los casos, censurados en su trabajo, a todos los que con la democracia nos han ayudado a saber más, a través de cursos muy especialmente con personas adultas. Y por supuesto, a mis maestras y maestros, que he tenido muchos y los guardo en el recuerdo, porque aún hoy, con tantas tecnologías, sin saber leer, no puedes enterarte de lo que pone un periódico, ni de un WhatsApp, ni de una carta. Y gracias a todos los amigos que he hecho por el camino. Me han ayudado a seguir peleándome de una manera o de otra con las palabras. Gracias, muchísimas gracias.
a entregar el primer premio. El primer premio está dotado con 300 euros. Está financiado a través de la convocatoria de subvenciones de participación ciudadana de San Sebastián de los Reyes. Este año se ha concedido exequo a 2 autores, con lo cual comparten el premio 150 euros cada uno. El relato La camisa del abuelo en esa guerra que el tío José nunca libró, presentado con el seudónimo Novela por Silvia García Rey de Soto del Real, Madrid. Bueno, la culpa de que esté aquí hoy la tienen mis devanceiros y mis devancellas. Probablemente también una camisa llena de chinches, o los conscientes compañeros anarquistas del siglo XIX y XX, o simplemente mi madre, que fue la que me parió, y eso seguramente sea lo más seguro. Poco voy a decir, casi concluir la cadena de agradecimientos que hoy muy merecidamente recibe la Asociación Comisión de la Verdad por pertrechar un año más el certamen de relatos sobre memoria histórica. El mío es un relato de ficción, y en un relato de ficción podemos contar más que lo que nos permite un ensayo, contar cosas de otra manera, y además podemos emocionarnos. Yo me pregunto a veces, ¿cuántas cosas son la memoria en un relato ficcionado sobre ella? Para mí, la memoria es empatizar con mis ancestros y mis ancestras y ganar silencios para que sean menos. Buscar mis genealogías políticas e ideológicas y simultáneamente intentar hacer un ejercicio de extrapolación a la memoria colectiva, identificando aristas y matices en los lugares comunes. ¿Cuál imaginario? Mi memoria particular se presenta siempre trasegando de una geografía a otra. Empieza en la emigración allende los mares, buscando un mejor vivir. Continúa con tumbas anónimas, historias mal contadas, muchísimos silencios, mujeres sufrientes y enemistades manifiestas en sórdidas disputas cainitas, capaces de despertar a los más graves fantasmas. En este relato, aunque fuera de ficción, intenté escribir memoria para saldar las memorias, pasar páginas y no solo las mías, los elevadísimos costes humanos y sociales, los traumas que atravesaron nuestras vidas y las vidas de los ancestros y las ancestras de este país, son el alimento de nuestros relatos. Ahora, a ellos y a ellas me quiero dirigir, allá donde estén. Oídme. Aunque yo sea una rebelde sin causa, y vosotros, hombres de la familia, estuvierais llenos de razones y de épicas, este entrañable premio es para las mujeres que reconstruyeron, corajudas por la vida y en contra de la vida, los pedazos rotos de nuestra memoria. Y para terminar, un apunte al jurado y a la organización. Atravesados como estamos, todos y todas, por las emigraciones, los exilios y las migraciones, decidí que la mejor forma de cerrar este pequeño círculo de relato y memoria era
dedicando la dotación económica de este premio a la compra de cuadernos Rubio a mis alumnos de castellano, emigrantes del África subsahariana, que cada semana me mantienen alerta sobre una parte importante de nuestra memoria colectiva. Tengo muchos en casa. Comparte el premio el relato Irigo Paca, presentado con el seudónimo Firulete por Juan Luis Rinconales del puerto de Santa María. Aquí me permites un momento, el autor ha recibido también otro premio en otro concurso de relatos, entonces Nieves Fernández Rodríguez ha venido para entregar el premio Cazuela de María, modalidad microrelatos, obra premiada en el Tendal Almarro, Ciudad Real. Te van a entregar los premios. Por Dios, qué de emociones, qué de cosas. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Nieves esta sorpresa que me ha dado, que me ha dejado, porque llevo toda la tarde mirando a ver dónde voy a ver a esta mujer, porque habíamos quedado que nos íbamos a ver hoy o mañana en algún sitio, pero no sabía dónde. Y ya ellos se tenían preparada la sorpresa. Bueno, pues quiero agradecer en primer lugar a la asociación de este concurso. También quiero agradecer a mis amigos, mis nuevos amigos, Román y Maribel, que me han acogido hoy en tu casa y me van a acoger también esta noche para que descanse. A mi amigo Serafín, que me ha traído desde el puerto como si yo no supiera moverme por trenes y cosas de esas, que ya cada vez sé menos. Pero que agradecerles a todos ellos y por supuesto a todos vosotros y a vosotras por estar aquí esta tarde para escuchar, ¿vale? Cuando hablamos de memoria, normalmente de memoria histórica, perdón, estamos hablando de personas, hombres y mujeres que fueron represaliados por tener una ideología o ni siquiera por eso, tener una fidelidad a una legalidad vigente o por ser familia de aquellos que tenían una ideología o eran legales o por cosas así. Pero también hubo una parte de represaliados y represaliadas que lo fueron simplemente por su condición humana, por ser lo que eran, ya ni siquiera por cómo pensaban, sino por ser lo que eran. Os presento la historia de Paca. Esta historia llegó a mí también de una manera un poco rocambolesca, leyendo un libro de una autora que os recomiendo desde aquí, que se llama Mar Gallego, chiclanera, feminista, y que escribe muy claro todo. Leí una cita que hacía de otra mujer transgranaína que se llama Kim Pérez, y esta mujer, Kim Pérez, decía en su escrito, hablaba de los nombres de las mujeres, lo iba nombrando, y dice, y digo Paca, una mujer trans, pobre, que en el puerto de Santa María paró una procesión al grito de muera Franco. Cuando yo leí ese parrafito, que eran apenas 20 o 25 palabras, a mí se me heló la sangre, porque yo, que tengo ya 67 años de vida en el puerto de Santa María, nunca había conocido hablar de Paca, no sabía quién era Paca, no sabía el valor de esa mujer. Y desde entonces se inició un proceso de investigación que todavía no ha acabado. He buscado y no he encontrado todavía a Paca. He encontrado varias líneas que me pueden llevar a ella y gente que cree que la conoció, que pudo ser ella. Entonces, casi todo en el relato es ficción, ¿vale? Pero una ficción construida sobre
la personalidad de una mujer que se atrevió a ser mujer en un tiempo que era muy difícil ser mujer. Me he tenido que entrevistar con muchas mujeres en tu condición para intentar transmitiros ese pensamiento, esa forma de ser de Paca. Y el relato pues es fruto de todo esto, ¿vale? Y ya para despedirme, simplemente deciros que en la memoria no puede faltar una referencia al presente, y que en el presente estamos acosados por el fascismo a muchos niveles, y que hay otros pueblos que lo están pasando a casi peor que nosotros. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, el pueblo de Palestina, Ucrania y otros pueblos. Entonces, que también tengamos aquí un momento de recuerdo y de memoria para estos pueblos que están sufriendo la gota del fascismo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros en esta asociación, Comisión de la Verdad. Yo simplemente venía de entrega de premios para acompañar a... Bueno, formo parte de otro jurado, de otra asociación, la Asociación Aliada de Hermanos Ciudad Real, y somos una asociación muy humilde y ya le estoy yo cogiendo gustillo a esto de hacer sorpresa la entrega de premios. El año pasado fue en la Casa de Castilla-La Mancha, Madrid, y este año pues me he atrevido a proponérselo tanto a Ramón como a otras integrantes de la asociación. Entonces, lo que quiero es dar la enhorabuena a todos los premiados, al jurado, por supuesto, y en especial a mi premiado, que es Juan Luis Rincón Ares. Y que es verdad que no nos conocíamos, pero bueno, ha sido ahora cuando hemos tenido la oportunidad. Entonces voy a sacar lo que yo traía para entregarlo, ¿vale? Muy bien. Es el diploma, es el trofeo. ¿Te traigo más cosas? Un libro de mi autoría sobre tu pueblo, Hermanos Ciudad Real. 50 páginas de hecho a mano, artesanal, de encaje de mano. Y bueno, esto es la plaquette que hemos preparado, no solamente con el relato, el mini relato que ganó en el premio Cazuela de María, de Almagro, sino también con otros relatos, mini relatos que él tiene, pues me imagino que, no sé si estará aquí, me imagino que no. Estaba inédito. De acuerdo. Entonces, pues aquí está. El título de su relato premiado era En el Tendal, y aquí lo tiene para que haga considere lo que quiera. Gracias. Muchísimas gracias a todo el público. Las gafas son de... Perdóname, con un brazo un poco inútil. Vamos a pasar al último acto de la última parte de este acto, en la que hay una lectura dramatizada de los dos premios ex aequo por Lucía Barrado, con la actuación de la Solfónica. Lucía Barrado
es una actriz, acaba de estrenar 2 películas alemanas y en televisión lo hemos visto en series como Carlos Rey Emperador, Desaparecidos, Amar para siempre o El Circo de Cristal. En teatro ha trabajado con directores como Mario Gas y ha sido galardonada con el premio a Mejor Actriz de teatro por la Unión de Actores y Actrices. Te va a acompañar el coro y orquesta de sinfonía. Todos los que estamos aquí creo que la conocemos, más conocida como la Solfónica Secas. Es un grupo de activistas musicales formado en 2011 al calor de la protesta del movimiento 15. Interpreta canciones durante manifestaciones vinculadas a dicho movimiento y su repertorio consta principalmente de piezas clásicas y canciones tradicionales o cantables protesta, a menudo con la letra adaptada al movimiento 15M. Apoya de forma altruista y solidaria todas aquellas reivindicaciones que consideran justas. Por último, por supuesto, agradecer tanto a la actriz como a la orquesta, porque lo hacen de forma altruista totalmente, participar en este acto de forma participando incluso del contenido del acto, yo creo. Y por último, animaros a seguir participando en el próximo 6º concurso de relatos, que este año lo convocaremos en junio, lo difundiremos por todos los medios posibles, que os animéis a participar, como ha dicho una de las premiadas, que os animéis a intentar pasar por escrito lo que sentimos, pasar por escrito, poner por escrito lo que pensamos. Y nada más, muchas gracias. Quería puntualizar que, dada la extensión de los relatos y que tendréis la oportunidad de leerlos enteros, hoy solamente leeré unos fragmentos de cada uno de ellos. Empezará la Solfónica con la bonita canción Ay, linda amiga. Las canciones que vamos a interpretar, Solfónica, están extraídas del cancionero popular que hizo la Institución Libre de Enseñanza, que ya sabéis quienes lo conformaban, y ellos fueron buscando y rescatando canciones tradicionales por las aldeas, por los pueblos y por las ciudades. Hay unas cuantas, ¿vale? Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor, ni dolor tan agudo como el del amor. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte.
la camisa del abuelo en esa guerra que el tío José nunca dio. Cuando yo me muera, porque decía mi madre que nos íbamos a morir todos, y aunque cuando eres pequeña eso te parece imposible, cuando yo me muera, ya no quiero que me quemen como a un tronco. Quiero que mi cuerpo sea enterrado en la tumba donde está mi tío abuelo José el anarquista. No era cierto lo que nos habían contado de que tenía una pistola, porque era una época en la que entraban a robar al gallinero. Las órdenes del gobierno contra los focos del movimiento revolucionario anarcosindicalista durante esos días de huelgas y revueltas no dejaban espacio para la vida. Aquello fue un quiebro en la vida de mi padre, a quien José había prohijado durante sus primeros 8 años de vida. La tierra para quien la trabaja, gritaba. Y también su nombre, José, José, cuando el Alzheimer le devolvió parte de su vida. Todos mis muertos yacen en sepulcros blanqueados por la pesada lápida del silencio, solo interrumpido por los rezos y las murmuraciones. Y ahora, a esos mis muertos, les escribo un maltrecho relato, como quien hace una canción protesta, porque sospecho que el paso del tiempo no me ha de dejar ir mucho más lejos. Los muertos de la niña Rosalía, que un día tuvo 7 u 8 años, están indisolublemente fundidos con las vacaciones navideñas y la cojera de su abuelo. Tenía los ojos azules como el mar que azotaba su aldea natal y un impresionante zapato con un tacón de 15 centímetros por culpa de una herida de guerra. A partir de ahí, todas sus vivencias son leyendas del olvido que su abuelo repetía cada diciembre. Y así, iniciaba la historia de la camisa que andaba sola por el suelo del barracón donde dormía con otros soldados, debido a la cantidad de chinches que habitaban entre sus costuras, y cómo se reía al relatarlo. Nada de lo que se rompe se puede volver a pegar, porque siempre quedan esas fisuras por las que se escapan algunas certezas. A su abuelo se le cayó la taza mientras tomaba el desayuno. Le explotó el corazón, dijeron, y la loza hecha añicos por el suelo, que la abuela recogió y su madre intentó pegar para reencontrarse con su padre. El abuelo Cipriano tuvo tiempo de ver crecer a su prole. Mucho esfuerzo es el que empleó tirando del carro de la vida y en contra de la vida. Hasta de carpintero de ataúdes ejerció. Tras la guerra, tomó una decisión de vida: diluirse, viendo el franquismo pasar. La familia creció, incorporando nuevos miembros, pero nada fue fácil. ¿Qué demonios falló para que una de sus hijas se enamorara de un guardia civil? Cipriano hubiera preferido un obrero a carta cabal para su hija, como el Germán, quien ya apuntaba las maneras de su padre, Eusebio, echado al monte, o pasado a Francia, o muerto, ¿cómo saberlo? Para Rosa, la madre, lo importante es que fuera un buen hombre y que le diera a Aurora una vida más fácil que la que ellos tenían. Pero no, aun entendiéndolo, para Cipriano no era lo mismo. La segunda hija, Lucía, se parecía más al abuelo. Era independiente y curiosa. Andaba en las comisiones obreras de la fábrica textil, reivindicando los derechos para los de su clase, explicaba. Cipriano no podía menos que regocijarse al escucharla, como si una llama de fuego le ardiera por dentro del cuerpo e iluminara su cara y sus esperanzas de nuevo. Cuando la observaba o la escuchaba llena de ideales, pensaba: ¿por qué decirle adiós a un sueño? Ángel fue el único varón y el menor de los 4 hermanos, porque otro bebé habían tenido, Manuel, pero murió de tuberculosis a los 6 años. Él temía por Ángel, era demasiado valiente. Aspiraba a ser un liberado de la fábrica para dedicarse al sindicato cuando lo legalizasen. Cipriano no acababa de entender bien eso de los liberados. ¿Cómo podía sentir y defender verdaderamente lo que los obreros sentían y necesitaban si no trabajaba codo con codo en el tajo como uno más? Pero le agradaba la fuerza de ese joven hijo que hablaba de futuro y hacía planes para cuando se muriese el dictador. De su mujer, Rosa, nunca hablaba, simplemente la quería, porque sí, sin reveses. Era su compañera, habían luchado juntos para salir de la miseria. Rosa y Cipriano ya eran viejos cuando las fiestas navideñas obligaban a la familia a reunirse simplemente por seguir la tradición. A las horas de sobremesa todo se tornaba más espeso, también los silencios.
Era cuando Cipriano arrancaba a divagar, pero no solo él, porque rápidamente entraba al quite el hijo y después el cuñado y el otro cuñado, el guardia civil, hasta que la atmósfera estaba tan caldeada de rencores, rabias y frustraciones que los puñetazos en la mesa y los insultos hacían irrespirable permanecer en el comedor. Siempre acababa rompiéndose algo. Un vaso, una copa, un cenicero. Y Rosa ya tenía la cola de pegar en un cajón de la cocina, como adivinando lo que iba a suceder un año más. Entonces, las mujeres se dedicaban a casar y pegar los trozos sobre la mesa del comedor, con manos decididas, como queriendo manifestar su crispación y enfado, soltando al aire retahílas y culpas, porque al final sabían que nada de lo que se rompe se puede pegar, ya que siempre quedan esas fisuras por las que se escapan algunas certezas. Ahora, la niña Rosalía, de 7 u 8 años, que ya no lo es, rastrea esas viejas carpetas que se quedan en los cajones, congelando el tiempo cuando alguien se muere. Piensa encontrar las respuestas de lo que no se atrevió a preguntar. En otro cajón encuentra una carpeta de color azul. Contiene un atado de sobres amarillos y manoseados por el tiempo. Son cartas de Rosa y de Cipriano, escritas en un papel tamaño cuartilla muy fino, a lápiz algunas, otras a plumilla. Rosalía sabe enseguida que se trata de cartas de amor y de vida. Rosalía leyó, y pequeños espacios vacíos se fueron llenando de razones. Quería abandonarse a las palabras escritas y al tiempo, pero también identificar cada sentimiento que la atravesaba, porque había esperado mucho a que llegara ese momento. Ya no hay marcha atrás cuando se descubre que lo sientes. Ya fatigada y como sin querer, coge un sobre hecho a mano, que a todas luces contenía algo distinto de una carta. El paso del tiempo había despegado la cinta adhesiva que la cerraba y protegía a la vez. La abrió despacio. Varios añicos y un asa de porcelana eran todo lo que había dentro. Parecían trozos de una taza rota de café. Sintió calor en el pecho y tragó saliva mientras las lágrimas acudían a sus ojos por fin, para decirle algo así como: «Seguimos juntos». Se sentó en la mesa del comedor, extendió el mantel rojo de fino bordado de la cartera, desteñido de tantos años de uso, cogió el tubo de pegamento del cajón de la cocina y ya no pudo volver a ser la misma Rosalía, y pensó: «Cuando yo me muera, ya no quiero que me queden como un tronco. Quiero que mi cuerpo sea enterrado en la tumba donde está mi tío abuelo José, el anarquista».
Digo Paca. Me miré en el espejo por última vez. Mi rostro brillaba. Fulgor de rabia era. Hasta mis poquitas y pequeñas lágrimas parecían soltar destellos furiosos contra el viejo espejo. Me aprobé. Le gustaría a Miguel seguro. Me había dejado el alma en cada puntada de aquel vestido rojo y los últimos ahorros en el bolso, la barra de carmín y aquellos pendientes de aro. Mis tacones rompieron el silencio de la tarde en el patio y a medida que avanzaba buscando el portón de la calle, encontré una a una las miradas inquisidoras del resto de las vecinas que ni siquiera se atrevieron a saludarme. Era Sábado Santo. ¡Cuánto miedo! Me compadecí a medias. Había recibido la carta hacía apenas unos días. Llevaba de mí de falso. Miguel había muerto en la cárcel. Demasiadas palizas, demasiado frío, demasiada hambre. Había conocido a Miguel en la cárcel de Córdoba. Él era de los políticos. Eran muchos. Y tenían una comuna donde lo ponían todo al servicio de todos. Yo estaba ese primer día sola en el patio, confundida y desorientada. Era mi primera vez en la cárcel, aún no sabía qué hacía allí. Una redada en un cabaret de Posadas y solo yo, la cantante, había sido enviada a prisión. Y entre el público había gente de poderes. Ni ropa ni tabaco tenía. Miguel, cuando me vio, se apartó de su grupo y me preguntó si estaba bien. Yo solo pude abrazarme a mí misma y echarme a llorar. No supe ni qué decirle, ni él se atrevió a tocarme. Corriendo entró en la brigada, para salir de allí al rato con la misma urgencia y un petate lleno de ropa de abrigo. Coge lo que necesites, me llamó Miguel. Y me ofreció su mano izquierda. Y con la otra, la que llevaba el cabestrillo desde la última paliza, un paquete de ideales sin boquilla y una caja de cerillas casi completa. Seguimos hablando. Nunca me supo mejor un cigarro. Desde entonces nos vimos casi cada día en el patio, a pesar de las desconfianzas del resto de los políticos y de las veladas amenazas de los funcionarios. Miguel siempre me llamó Paca. En un año que pasamos juntos en la misma cárcel, solo me besó una vez en los labios delante de todos sus camaradas. Fue la tarde antes de que me llevaran en conducción a la prisión de Huelva, la cárcel de los maricones activos. No puede ser eso. Ni bastó, ni me hizo falta. Me había enamorado mucho antes. De poquito a poquito, en el patio. De sus lágrimas, sus dudas, sus sueños y sus palabras. Del hombre que crecía dentro de él, pero que no le dejaban ser. Aquella tarde lloró, yo lo sé, o me lo imagino, pero solo me dijo, adiós, currilla mía. Y se me clavó aún más en el corazón. Yo solo me había sentido completa y segura estando a su lado en el patio, en el mismo banco en que nos sentábamos desde el primer día. Sé que eres una mujer. Me lo cuentan tu voz y tus ojos. Eso me había dicho Miguel la tercera o la cuarta que nos vimos. En los 5 años que pasaron desde que me pusieron en libertad no me atreví nunca a ir a verlo. Me escribió alguna carta y yo también lo intentaba, pero no sabía expresar con palabras de tinta lo que me decía el corazón. Seguí bajando la calle Ganado. Mis tacones parecían repicar a llamadas sobre los adoquines gastados. ¡Alza, curro! ¿Dónde vas con esa pinta, maricona? Eso me soltó el guardia campo borrachín. A su reclamo salieron de la tasca casi todos los parroquianos, que me rodearon y me hicieron de escolta burlesca hasta casi 2 calles más abajo. Me detuve un momento en la puerta de la casa de mi familia. Con el escándalo de los borrachos se habían asomado discretamente a la ventana. A Tinín, mi niño del alma que aún me llama Tita Paca, no lo dejaron ni asomarse. A pesar de todo, yo lo saludé con un beso volandero mientras aprovechaba la parada para volver a pintarme los labios de rojo. Algo me hizo sonreír. En las grandes losas de pizarra negra de la casa puerta encontré el grabado que hice con el pincel de mi padre cuando apenas había cumplido 8 años. Esculpí P-A-C-A con las letras que acababa de aprender en la precaria escuela del Hospitalito. Mientras soportaba la enésima paliza de mi padre con la correa, supe que todo empezaba a tener sentido por primera vez, que ya nunca podría ser Currito o Currillo o Paquito. Siempre recordaré con sonrisas la paciencia que nos tuvimos Miguel y yo.
por cada concepto de marxismo o de política que él se empeñaba en explicarme, y fueron muchos: el fascismo en España, Franco y sus generales, la guerra revolucionaria, el lumpenproletariado, la revolución social, la vanguardia obrera, la democracia burguesa. Yo le correspondía regalándole cosas de la mía. Por ejemplo, que no era lo mismo ser que elegir, o las diferencias entre un hombre que se enamora de otro hombre y una mujer como yo, que había nacido en un cuerpo de hombre y que me puedo enamorar de uno y de otro indistintamente. Hay gente para todo, me decía yo entre risas, y le ganaba la discusión. Enredada en los recuerdos, continuaba mi marcha rápida hacia el centro. La primavera alargaba las tardes y el aire aliviaba apenas de puro calor y fragante. Era 14 de abril, querido niño. Los alrededores de la plaza de Abasto estaban repletos de familias que con sus pobres o mejores galos buscaban la profesión que tocaba más por obligación que por elección. Con el miedo en las miradas, agarraban a sus criaturas al ver cómo me acercaba y se apartaban para dejarme paso. Casi anochecía cuando llegué a la esquina de San Bartolomé. Cuando me acerqué, se abrió una grieta en la multitud. No supe cómo, pero me encontré clavada e inmóvil en el centro de la plaza de la calle Palacio. La procesión del Santo Entierro y la Virgen de la Soledad acababa de salir de la iglesia mayor y desfilaba sin banda de música. El silencio era absoluto. Yo seguía paralizada. Cuando faltaban unos metros para que llegara a mi altura, un guardia civil que me vio abandonó indignado la formación y me espetó: ¿qué haces ahí, pedazo de maricona? ¡Quítate de en medio! Y echó mano a la pistola. La gente, aterrorizada, empezó a escapar. Algunos gritaban. Yo había salido de casa para ponerme detrás de la Virgen de la Soledad, que venía en la retaguardia del féretro dorado y de toda la parafernalia pacífica y sacra. Quería rezarle y llorarle por mí, por Miguel, por mi Tinín, por mí misma. Estaba cansada de años y años de vestir de Paco. La Virgen lo entendería. Y Miguel también. Desde la cabeza del desfile algunos rompieron el silencio con gritos de ¡fuera de ahí, maricona! ¡Arriba España! ¡Y viva Franco! Yo, aterrorizada, me olvidé de rezar y los vi venir. Curas, militares, guardias, falangistas, todos en avalancha detrás del energúmeno de la pistola. La procesión se había detenido. No pensé en huir. Tampoco había podido. La rabia me había abandonado. La conciencia no. Les mantuve la mirada y lentamente levanté el puño. ¡Muera Franco! Grité por primera vez, por los correazos recibidos. ¿Conocéis los pantumuleros? Os digo que hay una introducción musical al principio y otra antes de que busquéis la quinta estrofa que pone a buscar la lumbre. Hay que buscar la lumbre, ¿de acuerdo? De los cuatro muleros
que yo feliz quiero verte por ahora, noche y día. Las manos de tu cariño junto a las mías trabajan, no me dejas creer que te confunden y engañan. Con mis manos